Te saludo, hermanos y hermanos en el Señor. Dios me los bendiga a todos. Es un gusto poder venir ante ustedes hoy a través de este medio, de las redes, y poder así ser de bendición para su vida. Vamos hoy a abrir la palabra del Señor en Jeremías. Vamos a hablar en el capítulo 14 y el capítulo 15 de Jeremías. Así es de que mantenga esos dos libros abiertos, hermanos, porque es ahí donde estaremos meditando en esta palabra. Es importante que los que tomen notas, hermano, y usted que está en casa también, que haga lo mismo, tome nota y así todos juntos poder estudiar la palabra de Dios juntos. Creo que con esto nosotros vamos a ser edificados y vamos a aprender mucho hoy en esta tarde. Concerniente, hermano, a todo lo que está pasando, sé que estamos viviendo tiempos bastante críticos, bastante difíciles, por los cuales sé que nos apuntan hacia un solo propósito en cuanto a lo que es la palabra del Señor, que nos lleva a entender de que el Señor está a las puertas y que para nosotros la iglesia es de que tenemos que estar preparados como esas candelas encendidas continuamente, y Dios cada día, hermano, nos está recordando esto por medio de su palabra. Pero en Jeremías, hermano, encontramos algo, creo yo, que se relaciona con este tiempo. En Jeremías 14, solamente le voy a leer un capítulo de Jeremías, perdón, un versículo del capítulo 14 y un versículo del capítulo 15 de Jeremías. 14 de Jeremías, versículo 10, para empezar. Dice así: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Si va por favor conmigo al capítulo 15, ahora en el versículo 19. Versículo 19 dice: si te convirtieres, dice el Señor, si te convirtieres y te restauraré, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En esos dos versículos, hermanos, vamos a estar tocando hoy en cuanto a lo que es este mensaje de la palabra del Señor que tenemos para su vida hoy. Y como le decía, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, solamente nos llevan hacia lo que nos enseña la palabra del Señor concerniente a estos tiempos. Pero no podemos nosotros, hermanos, dejar de ver la similaridad que hay en las Escrituras acerca de los tiempos y las pruebas en la cual se encontró el pueblo de Dios en el pasado. Y en el tiempo en que vivimos hoy en día es, casi diría yo, lo mismo en cuanto a lo que es la crisis, los momentos de prueba que el tiempo que se llevaba a cabo en los tiempos de Israel, cuando Dios trató con ellos en el desierto, y aún podemos ver una similaridad concerniente a los tiempos que estamos viendo hoy en este tiempo. Ciertamente, hermano, estos tiempos nos hacen ver y nos hacen reflexionar la realidad de lo que es más importante en la vida. Y sin duda alguna, hermano, estamos viviendo tiempos en los cuales nunca pensábamos que íbamos a estar viviendo hoy, o que íbamos a estar viendo lo que estamos viendo en ese tiempo. Bien entendemos ahora lo que el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Él dijo estas palabras: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo nos enseña, hermano, aquí el apóstol nos dice que estas cosas que están aquí fueron como ejemplo para nosotros, están ahí como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron en el pasado. En otras palabras, que no hagamos lo que ellos hicieron en el pasado. Y más adelante vemos también en el capítulo 15 de Romanos, versículo 4, Pablo aquí nos enseña también por la palabra de Dios, en donde dice, capítulo 15 de Romanos, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es tremendo, hermano, saber de que todo lo que está en la palabra de Dios fue para nuestra enseñanza. No es, hermano, un libro de historia solamente, está ahí porque Dios nos estaba hablando a través de su palabra, aún, hermano, antes de que nosotros existiésemos. Y alguien dijo por ahí, hermano, aquel que no aprende de las historias pasadas tiende a cometer el mismo error. Aquel que no aprende de las historias pasadas tiende a cometer el mismo error.
Y hablando de Jeremías, hermano, el ministerio de Jeremías fue por más, se dice, de 40 años, en los cuales derramó este hombre muchas lágrimas. Por eso se le conoce como el profeta, hermano, llorón, por decir así, uno que derramó tantas lágrimas. Pero este hombre, hermano, hacía esto, hermano, intercedía por el pueblo, hablaba con Dios, gemía delante de Dios, clamaba a Dios a favor del pueblo, porque este era un hombre, hermano, llamado por Dios. Dios lo había llamado para alertar al pueblo de Israel, que se arrepintiera de su maldad, que viniese hacia Dios de regreso. Y este hombre, hermano, como le digo, derramó muchas lágrimas al ver la indiferencia del pueblo y de la idolatría en la que se encontraba Israel. El pueblo de Judá, hermano, vivió por más de 50 años de apostasía religiosa bajo el reinado de un hombre llamado Manasés. Ahora, Manasés, hermano, es un hombre que de acuerdo a las escrituras nos enseña que este hombre hizo todo lo malo ante Dios. Tanto así, hermano, que este hombre llevó al pueblo de Judá a la idolatría misma. Llegó, hermano, al pueblo de Israel a idolar a los Baales. Tanto así que este mismo hombre, hermano, metió a sus hijos por el fuego en forma de idolatría hacia sus dioses, pensando de que estaba agradando a un dios. Y este fue, hermano, lo que el rey hizo. Hizo todo lo malo ante los ojos de Dios y fue finalmente quitado este hombre del reino de Dios, que Dios le había dado, fue quitado del reino y suplantado de una reforma religiosa bajo el gobierno de otro rey llamado Josías. Ahora, Josías, hermano, hizo todo lo bueno delante de Dios. Este hombre trajo una tremenda reforma en Judá y todo este pueblo ahora estaba conociendo las verdades de Dios. Conocía, hermano, lo que era rendirle el culto verdadero a Dios. Estaba comenzando a verse, por decir así, un mover de Dios, pero era un mover, por decir así, hermano, al mismo tiempo falso. Y le voy a explicar lo que le quiero decir con esto. Finalmente, como le digo, una vez que entró este rey Josías, vino uno que traía, por decir así, cambios, porque dice la palabra de Dios que este hombre hizo todo lo bueno ante Dios. Quitó todos los altares, hermanos, que habían sido edificados por Manasés. Quitó todos esos ídolos que habían ahí en el templo y vino él y comenzó a levantarle culto a Dios. Y por eso Jeremías, hermano, con todo el entusiasmo que tenía para ver cambios positivos, apoyó la reforma de este rey Josías, que traía un cambio para el pueblo de Judá, hasta que se dio cuenta Jeremías, hermano, que no cambiaba el corazón del pueblo. A pesar, hermano, de que Josías vino y trajo una reforma, a pesar de que Josías vino porque Dios mismo lo había plantado en el reino, a pesar, hermano, de que Josías traía tremendas reformas espirituales ante el pueblo de Judá, Jeremías pudo ver algo detrás de todo eso. Jeremías pudo ver, hermano, que el pueblo todavía no cambiaba en sus corazones. El pueblo todavía seguía siendo el mismo pueblo de antes, solamente que hoy tenía a un religioso, a una persona, que amaba a Dios. Pero esta gente, hermano, estaba todavía lejos de Dios. Después de la muerte de Josías, hermano, 2 años después de la muerte de este rey Josías, el pueblo declinaba más hacia una pérdida. El pueblo, hermano, se estaba hundiendo más en su pecado, en otras palabras. Y a raíz de los últimos 4 monarcas de Judá, que después de Josías, de los 21 años de apostasía religiosa y debilidad política, fue inevitable, hermano, la caída de Jerusalén. Habían ellos prevaricado tanto contra Dios, hermanos. Por más de 50 años se dice que estuvieron metidos en lo que era la apostasía. Le habían dado las espaldas a Dios, en otras palabras. Habían seguido a otros dioses, habían servido a otros dioses. Y Dios, hermano, continuamente le decía al pueblo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. En solamente, hermano, a través de Jeremías, usted puede ver en el capítulo 2 de Jeremías, Dios le dice al pueblo, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. ¿Es Israel siervo? Pregunta Dios. ¿Es Israel esclavo? ¿Por qué has venido a ser presa? ¿Por qué, Israel, en otras palabras, caíste en ese error de pecar contra mí? ¿Por qué me has dado las espaldas? Y más adelante Dios le dice en Jeremías capítulo 2 versículo 19, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará, Israel. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Y hermano, esta gente, hermano, a pesar de que vio una tremenda reforma que venía a través de un hombre llamado por Dios,
llamado Josías, este hombre, hermano, a pesar de que trajo una tremenda, por decir así, un tremendo avivamiento en medio del pueblo, este pueblo, hermano, todavía servía a Dios, pero de dientes a labios. No servía a Dios de corazón. Y Dios lo que estaba deseando del pueblo es de que se volviesen a Dios, pero de corazón. Sin duda alguna, hermano, Judá pecó contra Jehová y no sabían que tarde o que temprano su pecado los iba a alcanzar. Y fue precisamente, hermano, lo que sucedió. Y Dios ahora, hermano, como castigo, les manda a esta gente, hermano, una sequía en medio de la libertad que tenían. Es interesante, hermano, saber de que muchas veces podemos estar tan cómodos donde estamos, y de pronto viene lo que es la ruina para nuestras vidas. Podemos estar muy cómodos, lo podemos tener todo, como el pueblo de Judá lo tenía todo. Estaban en un momento de libertad. Ellos pensaban que lo tenían todo porque ellos hacían lo que ellos deseaban hacer. Pecaban contra Dios, hacían lo que ellos deseaban hacer. Y lo tenían todo, pero de pronto, hermano, como castigo, Dios les manda una sequía. Y eso usted lo ve, hermano, en el capítulo 14. Se enlutó Jehová, dice en el capítulo 14, versículo 2. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados a las aguas. Vinieron a las aguas y no hallaron aguas. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. ¿Por qué? Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban sus crías porque no había hierba. Mira lo que está pasando aquí, hermano. Aquí lo que está pasando, había una hambruna. ¿Por qué había una hambruna? Porque había una sequía. Y en los tiempos pasados, hermano, si la lluvia no caía sobre la tierra, no había el producto de la tierra. Por lo tanto, la gente comenzaba a tener hambre, comenzaba a padecer, hermano, de una hambruna. Y todo este pueblo comenzó, hermano, a incomodarse porque hoy no tienen lo que en un pasado tenían. Y comienza este pueblo, hermano, no a quejarse, sino a incomodarse por lo que ahora no tienen. Pero Dios, hermano, había dicho que los iba a castigar, porque ellos le habían dado las espaldas a Dios. Ya por mucho tiempo Jehová Dios había enviado a Jeremías a hablarle a este pueblo, a decirle: vuélvanse a mí, vuélvanse de sus malos caminos. Pero este pueblo no acudía. Entonces ahora Dios tuvo que mandarles un castigo. Y ahora la gente, hermano, se encuentra llorando. La gente ahora comienza a verse en una desesperación. Pero fue más bien el grito de sus problemas y de sus pecados que de su oración que elevaban a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? La gente, hermano, estaba llorando porque no tenían lo que antes tenían, pero no porque estaban clamando a Dios. Y esto, hermano, tiene que enseñarnos a nosotros a valorar lo que tenemos hoy en este tiempo. Nosotros, iglesia, tenemos de parte de Dios una bendición en esta nación. Si yo te hago la pregunta, ¿por qué Dios te trajo a esta nación? Dios te trajo, hermano, a esta nación para bendecir tu vida, para bendecir tu hogar, para bendecir a tu familia, para bendecir a todos aquellos que vienen detrás de ti. Dios te trajo, hermano, a esta nación con un propósito. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a saber cómo valorar lo que Dios nos ha dado. Porque no vaya a ser, hermano, que hoy que tenemos todo lo que tenemos, sea quitado el día de mañana. Tenemos que saber cómo valorar lo que tenemos. Ahora, hermano, esta gente no puede ni siquiera arar, no pueden sembrar, al menos que Dios riegue sus surcos. Esta gente no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la lluvia, hermano, no caía sobre la tierra. En vano era que ellos fueran a arar. En vano era que ellos fueran a sembrar el producto cuando sabían de que la tierra estaba totalmente estéril, estaba seca. Aún, hermano, las bestias del campo, dice la palabra, perecían. Las bestias del campo, hermano. La bestia dice que la bestia paría, daba su cría, hermano. Pero ¿qué pasaba? La dejaba a un lado. ¿Por qué? Porque no habían aguas. Estaba, hermano, un desierto. Estaba una sequía en toda la tierra de Judá. Y todo, hermano, por la indiferencia de este pueblo de Judá.
Mire hasta dónde los llevó, hermano, en lo que era prevaricar contra Dios. Prevaricar contra Dios, hermano. Pecar contra Dios, hermano. Hacer lo que a nosotros nos parece hacer, hermano. Y no la voluntad de Dios nos lleva, hermano, a una ruina total. El no, hermano, servir a Dios, el no obedecer a Dios, el apartarse de Dios, el darle las espaldas a Dios, como Judá lo hizo, hermano, en tiempos de Manasés, eso, hermano, nos llevará a una ruina total. Y por eso te digo, iglesia, es tiempo de que nosotros reflexionemos dónde estamos espiritualmente hablando. Es tiempo de que reflexionemos en que tenemos que valorar todo lo que tenemos hoy con nosotros, para así saber, hermano, de que Dios va a bendecirnos aún más. Esta gente, hermano, estaba indiferente, tan indiferente estaba que no estaban ni dispuestos ni de orar a Dios. No estaban ni dispuestos, hermanos, a clamar a Dios, a pedirle misericordia a Dios una vez más. Y todo por el enojo, hermano, que había en ellos, por no tener lo que antes tenían a su disposición. Acuérdese, había una sequía, todo se había ido a ruinas. Hoy todo era una sequía y pobreza. Pero, hermano, el varón de Dios, Jeremías, más sin embargo, ora por ellos. Jeremías, hermano, para mí eso me hace ver y me hace reflexionar un poco en saber de que qué bueno es saber de que hay alguien que ora por nosotros. Por eso la iglesia tiene que saber de que tiene que estimar, hermano, lo que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios le ha dado a la iglesia? Dios le ha dado a la iglesia al pastor que tiene la iglesia. Por eso tenemos que saber que tenemos que valorar lo que Dios nos da, porque hay uno que ora por la iglesia. Había en una ocasión muchas personas que pasaban por la iglesia en un tiempo. Pero ¿qué pasaba con estas personas? Eran personas que andaban visitando iglesias. Andaban de lugar en lugar, pero no tenían a un pastor que velaba por ellos. Y eran personas, hermanos, que espiritualmente estaban en ruinas, porque no tenían esa cobertura espiritual. Pero aquí Jeremías, hermano, a favor del pueblo, viene y ora por el pueblo. En el capítulo 14, versículo 10, vea lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Escuche. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. En otras palabras, hicieron lo que quisieron. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Escuche bien, Jeremías, hermano, ora por el pueblo y Dios dice, esta gente por cuanto me ha dado las espaldas, yo los voy a castigar por sus pecados. Y mientras Jeremías oraba, Dios le dice a Jeremías, no ruegues por este pueblo más para bien de ellos. No ruegues por este pueblo para bien de ellos. Mira qué tremendo, hermano. Jeremías ora a favor del pueblo. Y aquí Dios le dice a Jeremías, un momento, Jeremías, ya no ores más. Qué triste. Eso para mí, hermano, es una triste escena para aquel que está viviendo lejos de Dios. Porque ahora el varón de Dios, hermano, tiene todo el deseo de orar a favor del pueblo. Y aquí Dios le dice, no ruegues por este pueblo para bien. Mire qué tristeza, hermano. El pueblo mismo no puede orar a Dios porque sabía que tenía uno que podía orar por ellos. Pero aquel que podía orar por ellos, ahora Dios le dice a él, no ores por ellos. Y es interesante, hermano, que solamente en el versículo 10 del capítulo 14, así dice Jehová acerca de este pueblo. Acerca de este pueblo. Hermano, usualmente en la palabra de Dios usted va a encontrar de que Dios se dirige hacia los judíos como su pueblo. El pueblo judío, hermano, el pueblo de Israel, de Judá, hermano, él es el pueblo de Dios. Pero aquí Dios dice en este versículo, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. No dice de mi pueblo, dice de este pueblo. Preste atención a esto, hermano, porque es muy importante que usted sepa esto, de que muchas veces nosotros podemos decir que amamos a Dios, que vivimos para Él y estamos muy lejos de Él. Y muy posible Dios diga, este pueblo
y no diga mi pueblo. Dios, hermano, lo que desea de nosotros es una total entrega hacia Él. Dios lo que desea de nosotros es que nosotros nos rindamos a Él de todo corazón. Él no quiere saber, hermano, que de nosotros hay solamente una apariencia. Dios quiere saber que de nosotros hay un rendimiento total a su voluntad, a todo lo que Él demanda de nosotros. Ya como le digo, Dios llama a este pueblo, hermano, como un pueblo, pero no lo llama como mi pueblo. Y prohíbe, hermano, a Jeremías a que ore por ellos. Y Jeremías, hermano, constantemente orando por el pueblo. Y a pesar, hermano, de que Dios le dice a Jeremías, ya no ores por ellos, Jeremías sigue clamando a Dios. Mire qué amor, hermano. Mire qué amor de este hombre para con el pueblo. Mire usted la entrega que había en este hombre, hermano, hacia Dios. Él sabía, hermano, Jeremías sabía que si él continuaba orando a Dios, Dios iba a tener misericordia de ellos. Y Jeremías continúa orando y le dice, Señor, en el versículo 14-13, le dice, Señor, Jehová, he aquí que los profetas les dicen a ellos, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os dará paz verdadera. No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Escucha esto. Los falsos maestros, hermanos, los falsos profetas, estos hombres, hermanos, alientaban a los hombres de Judá a creer en una esperanza, en una salvación, en un mover de Dios, hermano, que no era de Dios. Porque Dios nunca había llamado a estos profetas. Dios nunca los había llamado para que ellos profetizaran a favor del pueblo. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Jeremías, ya no ores por este pueblo? Porque Dios, hermano, ya estaba indignado de ellos, indignado del pecado que había en ellos. En otras palabras, hermanos, este pueblo le había dado las espaldas a Dios. Dios está en su trono, el pueblo le da las espaldas a Dios y este pueblo comienza a oír fábulas de hombres, comienza a oír inventos de hombres. Y es interesante, hermano, porque aún Jesús lo dijo, que en estos tiempos vendrían falsos maestros y falsos profetas. Y lo vemos aún en tiempos de Jeremías. Y estamos hablando como más de 580 años antes de Jesús. Mire qué tremendo. Jeremías, hermano, con toda la devoción de servir a Dios, este hombre tenía una pasión por Dios. Tanta era la pasión que este hombre tenía para Dios, que no podía ver la falsedad que había también en medio del pueblo. Es muy posible, y escuche mi iglesia, es muy posible que nosotros que estamos aquí, dándote la palabra de Dios a tu vida, dando la palabra de Dios continuamente para tu vida, para tu crecimiento espiritual, es muy posible que los falsos maestros, los falsos profetas estén en medio del redil también. Es muy posible. Porque nuestra mirada está en Dios primeramente. Nuestro deseo es servirle siempre a Dios. Y servimos a los santos como sirviéndole a Dios. Y muchas veces nos enfocamos tanto en cómo darte la palabra de Dios. Pero es ahí donde también se infiltra, hermano, la mentira también a veces. Es ahí también donde se infiltran, hermano, los falsos profetas. Y es ahí donde tenemos que tener el cuidado de saber que estamos cuidando el redil que Dios nos ha encomendado a cuidar. El profeta aquí, Jeremías, hermano, le dice a Dios, Señor, he aquí hay profetas que le están diciendo a tu gente, no vendrá espada, no habrá lugar. En este lugar, les decían los profetas, va a haber paz verdadera. Pero Dios le dice a Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les mandé que hablasen. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Escuche, todo lo que estaba en el corazón de estos hombres perversos es lo que esta gente de Judá ahora está escuchando. Y Jeremías
con buena voluntad, hermano, está levantando esta plegaria a Dios y le dice: Señor, mira, Dios, hay profetas que le están hablando de la verdad de Dios, hay profetas que les están diciendo: vendrá tiempo de paz. Y Dios ahora le dice a Jeremías, como corrigiéndolo, le dice: esta gente está mintiendo, esta gente está hablando vanidad y engaño, de sus corazones profetizan. Y más adelante, hermano, vea lo que sucede en el versículo 19. Has desechado, dice Jeremías. Cuando Jeremías ve, hermano, que Dios está totalmente en contra, no solamente en contra de los profetas, pero está en contra del pueblo también, que le ha dado las espaldas. Ahora Jeremías, en su clamor, en el versículo 19, le dice a Dios: ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación vemos. Y sigue Jeremías clamándole a Dios y le dice: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán de los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Jeremías, hermano, ahora en su plegaria, en su oración que le está dando a Dios, le dice, Jeremías suplica a Dios diciéndole: Señor, mira, nosotros hemos pecado contra ti, y yo sé que tu corazón todavía está para con el pueblo. Yo sé que todavía no has desechado enteramente a Judá. Sé que todavía no los has aborrecido. Reconoce, oh Dios, nuestra impiedad, nuestra iniquidad. Por amor de tu nombre, le dice, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides el pacto que hiciste con nosotros. Y hace la pregunta a Jeremías: ¿hay entre los ídolos, que son ídolos falsos, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Obviamente no había, porque había una sequía. ¿Y darán los cielos lluvias? ¿Cómo darán los cielos lluvias si el Dios de los cielos no da esa lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Mira, hermano, Jeremías llega ante Dios con una oración, hermano, que yo digo, sedució el corazón de Dios. Con esa oración, hermano, como que Jeremías tocó el corazón de Dios, para que Dios entonces, hermano, cambiase de punto de vista con el pueblo. Y más adelante en el capítulo 15, Dios le dice al pueblo que se conviertan. En otras palabras, he oído el clamor que Jeremías ha levantado delante de mí. Y en el capítulo 15, versículo 19, fue el versículo que leímos. Le dice Dios: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entrerrascares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le estaba diciendo Dios aquí al pueblo? Si tú, pueblo, te conviertes de veras de corazón, si tú verdaderamente me das tu corazón y no tus acciones solamente, si tú verdaderamente me das tu vida misma, yo entonces estaré por ti, y tú no más estarás viviendo para otros dioses que no son dioses. Tú estarás viviendo para mí. Tú serás para mí como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. En otras palabras, le decía Dios: este pueblo en donde tú estás, ellos no pueden convertirse si tú no te conviertes primeramente a mí. Si tú te conviertes a mí, entonces ellos se van a convertir a ti. Pero tú te estás convirtiendo a ellos, y yo te estoy diciendo: conviértanse ellos a ti.
pero ellos no se van a convertir a ti, al menos que tú no te conviertas a mí. Y Dios le dice, hermano, si tú te conviertes de corazón, si tú de verazmente lo haces, si vienes a mí, entonces serás como mi boca. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo, te voy a bendecir. Quitaré la sequía que está en medio de ti. Quitaré la pobreza que está en medio de ti. Dios le dice al pueblo, hermano, que se convierta. Y continuamente es lo que estamos viendo. Hoy especialmente, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, estamos viendo que Dios le está diciendo a la iglesia, constantemente le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Arrepentíos, volveos a mí. Dios le dice al pueblo, Dios le dice a la iglesia, conviértanse a mí. En Joel capítulo 2, versículo 12, Joel dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y Pedro, hermano, dice en el capítulo 3, el apóstol Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Acuérdese, este pueblo de Judá estaba en una sequía. Y Pedro dice, si se convierten, entonces vendrán tiempos de refrigerio. Con todo esto que te he dado, iglesia, con todo esto que te he dado, solamente 2 versículos hemos tocado, del capítulo 14 y del capítulo 15. Con todo esto que te estoy dando, Dios te está diciendo a ti que eres iglesia, y Dios le está diciendo a toda la iglesia en donde esté hoy en este tiempo, que se conviertan a Dios, pero que se conviertan de corazón, no de dientes a labios, pero de corazón. Por eso dice Dios, hermano, en Jeremías mismo, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Y continuamente, hermano, Dios sigue llamando a la iglesia. Sigue llamando a la iglesia y le sigue diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Dios continuamente sigue diciendo, hermano, que Él quiere ver de nosotros un arrepentimiento genuino, que nos convirtamos de corazón, porque Jehová con amor eterno nos ama, hermano, y por eso hasta este momento ha extendido esa misericordia para que nosotros nos volvamos a Él de corazón. Dios le dice a la iglesia, se lo dijo a la Odisea en el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios llama a la iglesia y toca el corazón de la iglesia continuamente y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Iglesia, es tiempo de que nos volvamos a Dios y que nos volvamos a Él en un arrepentimiento genuino. Isaías, hermano, dice, y se lo dice no solamente cuando Isaías lo habló, en el tiempo que habló Isaías, pero lo dice hoy Isaías, y esas palabras resuenan hoy, hermano, y resuenan hoy para el mundo, y le dice al mundo que se vuelvan al dador de la vida, para experimentar una vida en abundancia. Vea lo que dice en Isaías capítulo 55, y con esto voy cerrando. Isaías 55, versículo 7. Desde el versículo 6 se lo leo. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano, dice Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire qué precioso, hermano. Dios te dice, escúchame que me estás escuchando, Dios te dice, vuélvete a mí, deja tu camino impío que vives, deja el pecado que practicas, vuélvete a mí. Yo soy amplio para perdonar tu vida. Estoy aquí porque quiero perdonar tu vida, quiero perdonar tus pecados, quiero perdonar tus maldades. Yo sé que te has alejado de mí, yo por eso te estoy llamando y te estoy diciendo, ven a mí, ven a mí. Y por eso le digo, hermano, Dios le dice a la iglesia, continuamente le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo, hermano, no solamente está por venir por nosotros, pero continuamente está tocando antes de venir por nosotros.
Jesús, hermano, quiere saber de que nosotros, la iglesia, estamos viviendo para Él. Por eso digo yo, hermano, que cada día, tiene que haber un arrepentimiento genuino de nuestra parte. Porque yo podré estar hoy aquí delante de usted predicándole la palabra de Dios, pero yo también sé, me conozco a mí mismo. Yo sé que yo le fallo a Dios, como usted también le falla a Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno. Ni siquiera un justo hay. Por eso digo yo, hermano, cada día tenemos que venir a Dios implorando el perdón de Dios para nosotros. Y mi deseo es, iglesia, tú que me escuchas hoy, mi deseo es saber de que tú te vuelves a Dios, de que tú vuelves a Dios de corazón, de que tú te arrepientes de tus malos caminos y que tú hoy puedes vivir para Dios. Yo no sé cómo está tu vida espiritual hoy. Yo no sé cómo vives tu vida en lo privado, pero Dios lo sabe. Y Dios te está llamando a un arrepentimiento genuino. Y Dios le está diciendo a este mundo hoy en este tiempo que vivimos, y tú sabes lo que estamos viviendo. Al mundo le está diciendo hoy Dios, buscad a Jehová Dios mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Si en los tiempos que predicó, hermano, o profetizó Jeremías, hubo una sequía, si hubo esa hambruna que hubo, yo me pregunto, ¿será que Dios ha permitido lo que estamos experimentando hoy en este tiempo? Porque hay muchos que están reprendiendo al diablo, pero nada pasa, hermano, nada sucede en esta vida, al menos que Dios no lo permita. Yo me pregunto, ¿será que Dios lo ha permitido? Porque número uno, está llamando a su iglesia a un arrepentimiento genuino. Y número dos, está llamando al mundo a diciéndole, vengan a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos. Jesucristo está a las puertas. Jesucristo viene una vez más por su iglesia. Y viene, y escúcheme, viene primeramente por su iglesia. ¿Estás lista, iglesia? ¿Estás preparada, como dicen las Escrituras, sin manchas y sin arruga? ¿Está tu lámpara encendida? ¿Está el aceite continuo sobre tu cabeza? ¿Cómo está tu vida espiritual? Allí donde estás, iglesia, ahí donde estás tú, hermano y hermana, o tú que me escuchas que tal vez no conoces a Jesús todavía como tu Señor y Salvador, hoy es tu tiempo que tú puedes venir a Dios en arrepentimiento, solamente dándole tu vida, tu corazón mismo a Dios. Y Dios es amplio para perdonar. Dios es amplio para perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Hay pecado en tu vida? Jesucristo te puede perdonar de todos tus pecados. Es precioso saber, hermano, de que Dios no solamente perdona tus pecados, pero también se olvida de tus pecados, para nunca más recordarlos. Qué precioso es Dios, ¿no? Yo te invito, iglesia, número uno, a que reflexiones cómo está tu vida espiritual. Hoy estamos viviendo, hermano, aún encerrados en nuestras casas. No podemos ni salir con libertad. Hoy no tenemos la libertad que teníamos de ir a los parques. No tenemos la libertad de salir con toda la libertad que teníamos antes. Acuérdate, Judá fue incomodado porque vino de pronto una sequía sobre ellos. Y hoy el tiempo que vivimos, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y la Biblia dice que lo que estamos viviendo hoy en este momento son solamente principios de dolores. Si estos son principios de dolores, yo me hago la pregunta, ¿cómo será lo que viene entonces? ¿Será que estamos listos para perdurar todo lo que viene? ¿Será que estamos preparados, hermano? La gente está corriendo de aquí para allá, de allá para acá, diciendo tenemos que prepararnos para lo que viene. La gente no está preparada, hermanos, al menos que ellos conozcan a su Dios, al menos que ellos estén refugiándose en su Dios. Pero si se refugian en lo material, en el dinero, todo eso va a perecer. Y Dios nos está llamando a nosotros a que nos volvamos a Él. Ahí donde estás, iglesia, hermano y hermana, vamos a orar para concluir con lo que hemos dado hoy. Y espero que haya sido de bendición para tu vida.
Pero donde tú estás ahora, yo quiero que tú inclines tu rostro. Allí con tu familia, ora con ellos. Pídele a Dios misericordia. Pídele a Dios que, así como Jeremías lo hacía, Señor, si la tierra no produce el fruto que deseamos, es porque la lluvia no ha caído. El cielo no puede dar la lluvia. Tú creaste todas estas cosas, Dios. Allí donde estás, clámale a Dios y dile, Señor, ten misericordia de nosotros. Y dile así como Jeremías lo declaró y él dijo, nosotros hemos pecado contra ti. Nosotros hemos pecado contra ti, Dios. Hemos prevaricado contra ti, mi Dios. Te hemos dado las espaldas. Y hoy te pedimos perdón, mi Dios. Hoy nos volvemos a ti. Nos arrepentimos y nos arrepentimos de corazón. Perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestras faltas. Perdónanos, oh Dios. Porque ciertamente contra ti y solo contra ti, oh Dios, hemos pecado. Y por eso, mi Dios, estamos viendo lo que estamos viendo. Hoy estamos viviendo la clase de vida que estamos viviendo. Y todo porque el pecado nos ha alcanzado. Perdónanos, oh Dios. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Ten misericordia por mi familia, por aquellos que no te conocen, Señor. Ten misericordia por mi hermano, mi hermana, mi familia, mis familiares. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Y permíteme una vez más poder tener esa comunión contigo, Señor. Permíteme una vez más, oh Dios, volver al primer amor, volver a las primeras obras. Devuélveme el gozo de tu salvación una vez más. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Y te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias por tu amor y tus misericordias. Gracias, oh Dios, por escuchar mi clamor. Gracias por perdonar mis iniquidades. Gracias, oh Dios, porque una vez más puedo tener esa relación íntima contigo. Y desde ahora en adelante te voy a servir y te voy a servir de corazón. Porque lo que tú demandas de mí, oh Dios, es solamente mi corazón. Y por eso hoy te lo entrego a ti, Señor. Te entrego mi corazón, oh Dios. Te entrego todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, oh Señor. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, amada iglesia. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Y esperamos verte muy pronto en la próxima ocasión que estemos reunidos para poder predicarte la palabra del Señor. Bendiciones. Dios te bendiga.